entiendo. En Sudamérica nosotros vemos bien lo que va a pasar en Venezuela. Va a haber una victoria del PSV. La derecha está dividida, hay un sector que no quiere participar, otros sí. Los europeos no quieren reconocer las elecciones, están diciendo que se aplacen, las elecciones van, porque eso es lo que dice la Constitución, y van y se van a hacer, y van a tener que reconocer al gobierno de Maduro siempre, y también a la nueva Asamblea Legislativa. Ahí termina el país ficticio de Guaidó. Yo creo que vamos a tener sorpresa en Chile también. Tal vez no sea tanta sorpresa, porque ya en Chile, ahí en estos días se celebró ya un año de aquella gran movilización y resistencia de sectores estudiantiles y otros sectores, que se mezclaron varios elementos, fundamentalmente todo el tema educativo de los jóvenes, de los estudiantes, la necesidad de mejorar sus condiciones de vida, el tema del pasaje, pero no es solo un asunto de la juventud. Ahí son muchos sectores que están apoyando una transformación y pusieron muy bajito a Piñera, que tuvo que llamar a hacer reformas. O sea, ese pueblo se está organizando para algo serio. Este gobierno de ultraderecha, porque Piñera representa una fuerza de ultraderecha y su pensamiento de ultraderecha, va a terminar muy mal en el periodo que le queda. Es la segunda vez que Piñera gobierna, la primera vez le fue muy mal y la segunda creo que le va a ir peor. Pero ojalá que se construya una fuerza alternativa, que no sea la tradicional, que la tradicional entre. Pero no podemos volver a solo aquella alianza que gobernó alrededor de Bachelet. Hay que ampliar eso, porque hay muchos sectores volubles también. Pero bueno, los chilenos y las chilenas sabrán qué hacer. Yo no soy el que le voy a dar la línea política de acá, ni mucho menos, no tengo ninguna pretensión de ese tipo, ni puedo. Solo que me gustaría ver una expresión política nueva que haga alianza para tener una victoria más contundente contra la derecha y fortalecer un polo más izquierdo, que la alianza tradicional que se ha tenido, que digamos ha sido liberal, del Partido Socialista y del Partido Comunista, para hacer gobiernos liberales. Eso hay que trascender. Eso es lo que me gustaría, y yo creo que están las condiciones por toda la lucha que se ha librado al margen de esos grupos, sin estarle yo haciendo ninguna acusación a esa organización. Han jugado un papel importante contra la dictadura militar del pasado y han sido gobiernos más progresivos. Pero bien, ahí se necesita un cambio más radical y yo creo que eso puede venir. También en Brasil existe la posibilidad. Este gobierno de Bolsonaro está por el piso. En Brasil todo como empeoró en Bolivia. Pero en este periodo del gobierno de esta señora, todo empeoró no solo por la pandemia. Ahí hicieron unos negocios, que es lo que yo he estado viendo, unos negocios en el marco de la pandemia, con mascarilla, con equipo médico para robar dinero. Modificaron el presupuesto al margen del Congreso. No tomaron en cuenta el Congreso y comenzaron a mover dinero de una partida para otra. Ellos han robado muchísimo dinero. El pueblo de Bolivia lo vio en el marco de una tragedia de salud. En Brasil también hay un hundimiento de esta fuerza que puso a Bolsonaro. Y esperamos ahí un cambio. Todavía a Bolsonaro le falta, porque ganó las elecciones presidenciales en el 18. Pero bien, ya vamos a llegar al 21 y en el 22 volvemos. Una vuelta ahí del PTO, de un conglomerado de fuerzas progresistas de izquierda, sería un salto enorme para crear un ambiente más favorable a los países donde hay revolución. Porque una cosa es tener un gobierno progresista, que es bueno y que es aliado de un gobierno revolucionario, pero otra cosa es el gobierno revolucionario, de revolución como ha sido Venezuela. Por lo menos que haya gobiernos que en su política exterior sean más afines a los procesos revolucionarios, no tener gobiernos hostiles a Cuba y a Venezuela como el de Colombia. Pero, volviendo a Colombia, hay que tomar en cuenta que Duque ganó en segunda vuelta con 55, le ganó a Petro.
por primera vez una alianza de izquierda y progresista llega tan lejos en Colombia, después del Bogotazo. Fue a segunda vuelta y sacó 45%. En Colombia hay condiciones para una victoria del polo patriótico. ¿Dónde están sectores de la FARC? La izquierda tradicional, sectores nuevos, etcétera, progresistas. Ya hubo resistencia de estudiantes también, lo mismo que pasó en Chile, una fuerte resistencia el año pasado por reformas educativas y por intentos de privatizar la educación. Es decir, los pueblos están despertando. Cuando uno ve Chile, Colombia, esos son avances del pueblo, más allá de las fuerzas políticas, y también en Ecuador, donde hubo bastante protesta el año pasado. La pandemia ha apaciguado algunas cosas, pero vuelve el despertar. Entonces nosotros somos optimistas en cuanto al avance de América Latina, y tenemos ahí a la Revolución Cubana que sigue firme, tenemos a Venezuela y lo que se pueda sumar en todo este esfuerzo para detener al imperialismo norteamericano y a los grupos oligárquicos, que es a los que hay que derrotar. Bien, entonces sí tenemos esperanzas en Chile, muy buenas esperanzas, y celebramos en estos días el año de ese alzamiento, que fue una insurrección, prácticamente, una crisis social, en medio de una crisis económica que tocó la puerta del palacio. Tocó la puerta, el gobierno se vio volando bajito. Y luego se buscó una solución ahí, unas negociaciones, pero estamos en el mismo proceso. Estos gobiernos no le resuelven a nadie. Son gobiernos concentradores de la riqueza y gobiernos corruptos. Eso es lo que tiene la derecha. Donde la derecha llega, lo que hay es violación de derechos humanos, concentración. Eso es lo que tenemos aquí en El Salvador. César Villalón aquí en directo y en vivo. Mira, el tiempo cómo sigue sus pasos rapidísimo, pero tal vez hay varios temas más, pero aquí hay uno que sobresale, y es que tiene que ver con Donald Trump y tiene que ver con Joe Biden, republicanos y demócratas respectivamente. Para muchos la misma cosa, la misma moneda con dos caras, el mismo pájaro con dos alas. Mira lo que te preguntan. Hay rumores de que Donald Trump se negó a tomar un papel más activo en la desestabilización de Bolivia en esta coyuntura recién pasada electoral. Hay rumores. También se dice que si hubiera estado una administración demócrata, probablemente un golpe de Estado hubiera estado garantizado. Como también se dice que después de noviembre 3, si hay cambio de administración, hay que tener un gran cuidado en Bolivia. Barack Obama fue a sacar de su casa a Mel Zelaya, a Lugo en Paraguay, le cortó la cabeza a Gaddafi, semidestruyó Siria y Libia. Barack Obama, un presidente negro. ¿Cómo lee eso, César Villalona? Porque después de todo, Estados Unidos agoniza ahorita. Y es que está la élite globalizante y la élite nacionalista. Al final del día, para algunos podrán decir, no hay mucha diferencia, pero al verlos de cerca, hay algunas diferencias. ¿Pudiera eso marcar la diferencia, César Villalona? ¿Cómo está la lectura de eso? Y ahí nos quedamos. Adelante. Bueno, mira, el imperialismo tiene su naturaleza, que es una naturaleza agresiva. Es como que una persona vaya en un bosque y se tope con un tigre hambriento. El tigre tiene su naturaleza, lo más probable es que agreda al ser humano en esas condiciones. Eso va contra su voluntad. Eso no es un hecho bueno, sino que responde a leyes. Lo mismo es el imperialismo. Una nación imperialista se caracteriza por la presencia de fuertes monopolios que controlan la economía interna y tienen un peso en la economía mundial, que tienen capital financiero, que es la mezcla de capital industrial y bancario, que se desparrama al planeta a sacar ganancias, se invierte en países para sacar ganancias, que se reparte el mundo a través de los monopolios
Y como el imperialismo no es un solo país, sino un grupo de países, también se reparten en el mundo a través de los estados. Esos son los rasgos del imperialismo: monopolio, capital financiero, explotación de capital, reparto del mundo entre monopolio y reparto del mundo entre estados. Eso es lo que se conoce como imperialismo. El Perú es un país capitalista, pero no es imperialista. No tiene un peso en la economía mundial ni en la política mundial, ni a nivel militar. No puede ser un país que genere una agresión hacia el exterior como la puede generar Alemania, o la puede generar Francia o Estados Unidos. Entonces, el principal país imperialista es Estados Unidos. Por su naturaleza es agresor. Entonces, donde quiera que huelan que hay un gobierno progresivo, que ya llegó y sin un gobierno progresivo, que todavía ni siquiera había comenzado, o de izquierda, incluso lo saben antes de que lleguen, ese es el gobierno objeto de ataque, porque se sale de su política, no se va a someter. Y si ese gobierno está instalado, intentan socavarlo. Y si la fuerza va hacia el poder, intentan impedirlo. En Bolivia intentaron impedir que ganara el MAS. Y con Venezuela están luchando para derrocar a Maduro. Entonces eso trasciende al presidente de Estados Unidos, porque es el representante de fuerzas políticas que dominan la voluntad de los ministros. Los sistemas no se sustentan en ministros ni en presidentes. Ellos son representantes de intereses de clase y los partidos representan esos intereses de clase. Por lo tanto, es normal que George Bush le diera un golpe de estado a Chávez, que invadiera Afganistán, y si no lo hizo en Cuba fue porque no vio condiciones, no porque no quisiera. Obama hizo destrozos, que tenemos está haciendo destrozos. Me parece lo más normal del mundo que Trump no quiera que gane más en Bolivia, porque no representa los intereses de los grupos económicos y políticos de Estados Unidos. Ahí son un gobierno al que ellos no van a mangonear. Entonces, ¿qué quisieran tener ahí? A Camacho o a Mesa. Y como son fuertes, Estados Unidos tiene el 45% de las armas del mundo, es la economía más grande del mundo, tiene capacidad para influir en otros países, influir en su política, influir militarmente, influir económicamente, hasta invadirlo. Entonces, eso siempre hay que tenerlo pendiente. Ese es el enemigo principal. Pero lo de Bolivia demuestra que ese enemigo es vencible, como lo ha demostrado Cuba, como lo está demostrando Nicaragua, que volvió el Frente Sandinista, como lo están demostrando en Venezuela. Y ese enemigo además está de capa caída, cada día está más débil, sigue siendo muy fuerte, pero cada día está más débil y está siendo desplazado por China en la arena económica internacional, y la van a desplazar en la política, de manera que la tendencia en Estados Unidos son a un debilitamiento cada vez mayor de ese poder, y eso le va a abrir espacio cada vez mayor a las fuerzas de izquierda y progresistas para avanzar, porque el debilitamiento de Estados Unidos crea condiciones mundiales para la revolución, crea condiciones, no quiere decir que se vayan a dar, porque para que haya una revolución tiene que haber una situación revolucionaria y una vanguardia. Eso es lo que dice la teoría, demostrada en más de un siglo, donde no hay una mezcla de crisis económica, lucha social, crisis política, no aparece una fuerza que dirija, no hay revolución. Entonces a veces se presentan esas situaciones y no hay vanguardia. Pero en la medida que se debilite el poder norteamericano y que vaya retrocediendo, las condiciones para la izquierda son mejores y para la fuerza progresista. La izquierda que quiere avanzar hacia el poder, que puede tomar el poder, o la que está en el poder para mantenerlo. Entonces así están las cosas. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, pero vamos a tener que enfrentar a cualquier gobierno que surja ahí desde los pueblos. Podrían tener algunas contradicciones internas, pero creo que cualquiera de los dos va a ser agresor de Cuba y va a ser agresor de los gobiernos progresistas de izquierda, pero también a cualquiera de los dos lo podemos derrotar. Evo Morales acaba de derrotar como líder del MAS, Arce como líder del MAS, el pueblo de Bolivia acaba de derrotar a Trump. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Pero no tenemos un destino
de que las cosas le van a salir mal, le van a salir bien al enemigo.